Bueno, quizás voy a intentar algo un poco convencional, porque mucha gente me pregunta qué es lo que yo hago en mi trabajo cotidiano con la gente. Los que me conocen saben que yo estoy viajando permanentemente por Venezuela y estoy en contacto con gente en todos los niveles, en todos los estratos, dentro de las empresas, con los obreros, en el sector agrícola, con los agricultores, en las industrias, en el comercio. Y este es un trabajo que tenemos ya alrededor de 8 años realizándolo. Un trabajo que nos ha permitido a nosotros un acercamiento muy profundo acerca de las percepciones de la gente, acerca de las visiones que tienen los venezolanos y que nos ha también permitido acercarnos a ellos y hacer un trabajo quizás con una pretensión pedagógica. Entonces, lo que voy a hacer como muestras de un diálogo casual realizado en cualquier parte, porque es lo que yo hago en cualquier parte del país, es mostrar cuáles son las preguntas que me hace la gente sobre el tema de la clase media. O sea, cómo se hila el diálogo con la gente alrededor del tema de la clase media. ¿Y por qué este tema de la clase media? Como todos sabemos, alrededor de 15 años tenemos nosotros en Venezuela, donde hemos sufrido una arremetida brutal con todos estos paradigmas de la revolución del siglo XXI, que uno de los grandes objetivos siempre fue instalar esa cosa vieja y descompuesta que es la lucha de clases, intentar hacer creer que ser pobre era una virtud. En Venezuela, los venezolanos que están aquí sentados saben muy bien que una de las consignas que repetía el presidente, el extinto presidente, permanentemente era: ser rico es malo y ser pobre es un estado casi de virtud. Recientemente un ministro, casualmente el ministro de Educación, en una locución dirigida a los educadores, decía que uno de los grandes objetivos de la reforma de los programas educativos no podía ser sacar a la gente de la pobreza para que llegara a la clase media. Porque si llegaban a la clase media, entonces iban a comenzar a tener aspiraciones. Y eso era negativo para la revolución. Igualmente el ministro de Planificación, Jorge Giordani, muchas veces lo repitió, el que la revolución para poder existir necesitaba pobres. Y que por lo tanto había como unos ciertos límites que no se debían traspasar, porque nosotros necesitamos tener población en situación de pobreza, porque eso sería lo que permitiría que la revolución se instalara tal cual. Entonces hemos estado dentro de este ambiente donde los mensajes masivos y avasallantes del gobierno han sido mensajes dirigidos fundamentalmente a provocar esta polarización, este fraccionamiento, esta fragmentación de la sociedad, buscando este enfrentamiento que ellos suponían que vendría automáticamente siguiendo esos paradigmas marxistas donde los proletarios se enfrentarían a los dueños de los medios de producción y eso provocaría toda una explosión social, etcétera, etcétera. Bueno, esto ha sido lo que ha hecho el gobierno durante 15 años en este campo específico. Pero si ha hecho esto en este campo específico es porque ha podido o porque ha avanzado en una serie de medidas o de políticas que le daban soporte a este mensaje. Y esas medidas que le daban soporte a este mensaje son ampliamente conocidas: es todos los procesos de estatización, toda la destrucción de las empresas privadas, todo lo que sean medidas y leyes negadoras de la libertad, destructoras de la propiedad, es decir, lo que nosotros los venezolanos hemos venido viviendo durante todos estos años, que ha sido un proceso sin clemencia. O sea, uno deja un día de ver la televisión en Venezuela y no sabe qué pasó, qué nueva ley aprobaron, qué nueva medida, qué nuevos controles existen. Entonces, todas estas medidas, leyes y controles que tienen por objeto instalar la revolución comunista en Venezuela, realmente podríamos decir a estas alturas que han fracasado rotundamente. Si queremos hacer un balance, podríamos decir que hoy, en el 2014, nosotros tenemos en las calles, en plena lucha, a grandes sectores sociales, quizás unos abiertamente y otros no tan abiertamente por la inexistencia de libertad en Venezuela.
Y estos sectores que están luchando en la calle son fundamentalmente los hijos de la clase media. Son esos jóvenes que estaban en las universidades, que se formaron, que recibieron valores, la transmisión de valores de su familia, y que hoy están peleando por algo que ellos saben que es, digamos, un objetivo insustituible, que es su futuro. O sea, los jóvenes venezolanos están peleando por su futuro, porque ellos saben que no hay ningún futuro en Venezuela si aquí no se dan cambios drásticos y rotundos. Esto significa, y cada día son más, y cada vez más se suman más ciudades, es una lucha que avanza, que baja, que se hace más intensa, o sea, que participamos en ella, a veces nos retraemos, pero está ahí. Y ha desarrollado un estado de conciencia que yo creo que nos pone a los venezolanos en un momento crucial, porque estamos en un momento donde la definición de esta lucha va a tener un gran peso en el futuro de las nuevas generaciones y en lo de los que estamos aquí, segunda y tercera generación. Entonces, podríamos quizás decir como conclusión que a pesar de todo el poder del Estado, de la destrucción de la red de comunicación privada, de que el hecho de que no tengamos salida por los medios de televisión, de que sean muy pocas las estaciones de radio donde podamos hablar, sin embargo, milagrosamente, que es lo que me preguntan algunos amigos extranjeros aquí, bueno, pero ¿de dónde salieron esos muchachos? ¿Cómo es posible que si se criaron en Venezuela, tienen 20, 25 años, quizás 30, la mayor parte de su vida transcurrió bajo este proceso de construcción del socialismo siglo XXI? Entonces, esos valores, o sea, ¿cómo son esos aguerridos defensores de la libertad? Bueno, esto yo diría que era posible preverlo para la gente que estábamos muy cerca de la gente. O sea, para aquellas personas que estábamos cercanas al pensamiento y a las percepciones de los sectores populares, de los sectores medios, etcétera, sabíamos que esto podía ocurrir en cualquier momento, no es ninguna sorpresa. Estaba ahí, simplemente había un proceso de maduración social y política y en algún momento eso iba a venir. Yo ahora lo que les quiero contar es cómo dialogo con la gente, porque a partir de esto me he dado cuenta, o nos hemos dado cuenta, un grupo de sociólogos, antropólogos, con un grupo variado, de que la necesidad de comunicarnos, de transmitir cuál es el fundamento, porque no son solamente indicadores económicos, no son solamente estadísticas. Yo creo que fundamentalmente en este caso, y en el caso nuestro, quizás los chilenos podrían con propiedad decir, bueno, bajó este indicador, subió porque ellos están en un proceso totalmente distinto al nuestro. En el proceso nuestro, nosotros tenemos que ir quizás más dentro de la conciencia de las personas, porque es lo que puede ser el verdadero promotor del cambio, la conciencia de los venezolanos de que nosotros tenemos que recuperar la libertad y la democracia. Cosa que a lo mejor no está tan en juego en Chile, que no está en juego en México de la misma manera que está en Venezuela. Por eso esto que les voy a mostrar es una conversación con la gente, que me preguntan ellos y qué trato yo o qué tratamos nosotros de responderles. Entonces, bueno, vamos a ver si puedo con esta cosa. Perfecto. La gente cuando comienza esta conversación sobre la clase media me dice, bueno, pero es que la clase media, eso es un poquito de gente. Es la gente que vive en esos edificios modernos, que tiene carros de lujo, esa gente que uno ve que pasan unas camionetas ahí con aire acondicionado y tiran un polvero y que uno ni les ve la cara. Esa es la clase media. Pero esa clase media es poquita, porque comparada con nosotros en los barrios que somos miles y miles, entonces realmente ellos no son muchos. Entonces la idea, lo que trato de decirles es que la primera cosa es el acercamiento al concepto de la clase media. Porque en Venezuela, por ejemplo, nosotros tenemos algo que llaman la boliburguesía. No sé si ustedes han oído hablar de eso. La boliburguesía son la gente que se han enriquecido durante estas etapas de gobierno, que se han hecho ricos desde sus puestos de gobierno, con los contratos con el Estado, etc. Entonces uno ha visto en las zonas de clase media alta en Caracas una especie de migración de sectores de gente ligadas al gobierno
a estos sectores en medio de una ostentación de riqueza pavorosa. Entonces uno ve cómo las casas o los apartamentos las transforman, las llenan de mármol, compran automóviles nuevos, una cosa verdaderamente fantástica. Yo siempre digo que ese no es el concepto de clase media que estamos realmente tratando de comunicar, de expresar o de luchar por él. O sea, porque la clase media más que eso para nosotros sería más bien un nivel de desarrollo de conciencia, y lo decimos que se trata entonces de aquella gente que son capaces o tienen la posibilidad de tener un proyecto de vida. Entonces, la primera cosa es las cifras. Entonces, las cifras dicen mundialmente que el mundo avanza hacia una humanidad de clase media. En el 2030, alrededor de 4.900 personas, 4.900 millones de personas se integrarán a la clase media. Si en estos momentos son 6.000 millones, 100.000 personas, y estamos creciendo alrededor de 70 millones anuales, en 2030 seremos alrededor de 7.000 millones. Si son cerca de 5.000 millones la clase media, entonces la clase media no es un poquito de gente. La clase media será la mayoría de la humanidad. Y será la mayoría de la humanidad que está creciendo, que está teniendo mejores condiciones de vida, que se está educando, que está venciendo las enfermedades tradicionales, que tiene agua, luz, agua potable, que tiene electricidad, etc. O sea, esa humanidad cambiando. Entonces, esto es una de las cosas que yo diría que impactan más a la gente con la que hablamos en los pueblos, en las fábricas, porque ellos siempre han pensado que la clase media es un poquito gente que está por ahí, que son beneficiarias de cosas, que tienen dinero, no saben por qué tienen dinero, o por qué tienen recursos, o por qué tienen esos niveles de vida. Entonces es muy importante decirles que no, que es la mayoría de la humanidad que va hacia allá. La otra cosa que le digo es, incluso, un dato que les doy es que en África está creciendo la clase media, y que en Asia es el continente donde crece con más rapidez la clase media. La otra cosa muy importante es qué es lo que la clase media aspira, porque no es solo seguridad. Si estamos hablando de un dominio subjetivo, la clase media lo que aspira es a poder aspirar, que es lo contrario a lo que dijo el ministro de Educación. No queremos sacar a la gente de la pobreza y llevarla a la clase media porque van a aspirar. Bueno, la clase media es una clase aspiracional. Es decir, a la gente, tú puedes aspirar, eso depende de ti, es posible aspirar. Podemos construir una sociedad donde tú aspires y logres. Entonces yo creo que ese es parte de un diálogo que he visto en la realidad, que la gente comienza a reflexionar sobre eso. Fíjense que aquí en Venezuela el gobierno dice que la pobreza se ha reducido un 40%. Entonces la cuenta que nosotros sacamos, bueno, si el 40% es pobre, el 50%, el 60% son clase media. Los mexicanos dicen que el 51% de los mexicanos son clase media, es los últimos datos de Luis Rubio que yo he visto. Entonces somos países en mayoría de clase media. Pero en Venezuela, a diferencia de México, estamos en un proceso regresivo, porque uno de los grandes objetivos del gobierno ha sido destruir la clase media. Eso que ellos llaman lacayos del imperio, los tratan de denigrar de ellos como el sector servil ante el capital, el sector que no tiene antipatriotas, o sea, todos los tipos de calificativos que nosotros sabemos a diarios que se le provinan a la clase media. Entonces, la conceptualización de la clase media pasa a ser otro tema muy importante, porque la conceptualización de la clase media no es solamente por los bienes materiales que pueden usar. ¿Cuántas? Tienes lavadora, tienes nevera, yo vi la encuesta de Luis Rubio, tienes teléfono celular, navegas en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esas son cosas que pueden perderse de un día a otro. Lo que no se pierde de un día a otro es la conciencia de que yo puedo poder y de que yo aspiro y de que los logros que yo obtenga dependen de mí mismo. Depende de la posibilidad que yo tengo. Si tengo dificultades, puedo aprender.
O sea, es ese mundo subjetivo que se abre, que yo creo que es el tema de discusión sobre lo que sería verdaderamente un concepto de la clase media. Entonces, este es uno de los temas fundamentales que trabajamos en relación con la gente en las calles, debajo de un árbol o dentro de una fábrica, y vemos la receptividad que tiene la gente porque es allí donde ellos sienten que hay esperanzas. O sea, hay esperanza de una vida distinta. O sea, yo no estoy condenado a no poder aspirar, o a no poder lograr, o a que mis hijos no tengan una educación mejor que la mía, o que yo pueda mejorar mi vivienda, o que yo pueda gustarme, o sea, tener culturalmente, disfrutar de gustos culturales que en estos momentos son totalmente extraños para mí. Entonces, esto sería, esto que llamamos la parte de conceptualización de la clase media, que es una conceptualización que yo creo que tiene que tener un carácter muy en el dominio de lo intangible y de lo subjetivo, porque podemos contar las neveras, las aspiradoras, las lavadoras, todo, pero eso no nos va a decir si verdaderamente esa sociedad se ha apoderado del concepto y de la idea de que ellos son clase media transformadora y portadora de libertad. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela? No les voy a repetir todo lo que está aquí y me están apurando, me quedan un minutico ahí, pero el gran error que ha cometido el actual gobierno ha sido destruir la clase media o intentar destruirla, porque la destruye cuando destruye la libertad económica, cuando destruye la propiedad privada, cuando destruye la seguridad jurídica. Entonces está destruyendo las bases sobre las cuales la clase media se expande. Entonces, en Venezuela, este ha sido un proceso muy duro, pero lo que estamos viendo hoy es que ese proceso ha fracasado. Y ha fracasado porque la clase media está en la calle, porque están los estudiantes o están sus madres, o están las familias, y no salen más, porque ese bendito argumento de que las zonas populares no bajan, las zonas populares no bajan simplemente porque están en el paroxismo de las amenazas a su integridad física, que es las amenazas que vienen de los colectivos. Entonces, en Venezuela lo que ha pasado, un intento fracasado de polarizarnos, de instalar la lucha de clases y de acabar con la clase media. Y sin embargo, hoy en 2014 tenemos la clase media en la calle, y la clase media existe, y tan existe que cuando vamos a elecciones, a pesar de todas las componentes electorales y de los manejos de los procesos electorales, el gobierno no nos gana por más de 100.000 votos o por un punto, o por un punto 5. Otra vez un minuto. Bueno, entonces, esto es lo que ha pasado en Venezuela. Ahora yo quería decirles dos cosas antes de terminar esto. Esto quizás no lo voy a poder desarrollar porque yo lo que decía es, bueno, ya que yo estoy hablando de un dominio subjetivo, de intangible, entonces yo aspiro que en nuestros países nosotros podamos hacer censos o estadísticas distintas, que no sea simplemente contar cosas, porque la clase media pide cosas que no las dan las cosas, que son las subjetividades, las cosas morales, las cosas espirituales, que son las que verdaderamente constituyen la fortaleza de la clase media. Entonces, yo diría que un censo importante, además de contar la gente, de contar las casas, de contar las neveras, de contar las lavadoras, es que la gente se haga como una especie de introspección y se pregunte qué es lo que sabe, en qué camino estoy, qué quisiera hacer, de quién depende que tome el camino acertado, podemos ayudarnos o somos enemigos, qué tiene, bueno, se siente libre y cuál es el balance entre sus deberes y sus derechos. Porque otra de las cosas en Venezuela terrible ha sido, todas las aspiraciones o necesidades se convierten automáticamente en derechos. Entonces, si todo está convertido en derechos, yo no tengo que luchar por nada, porque eso tiene que caerme del árbol como una fruta, no tengo que esforzarme. Y una de las virtudes de la clase media es que saben que todo lo que logran es producto de sus esfuerzos. Entonces ahí el tema es entre deberes y derechos, quien mejor lo resuelve es la clase media. Entonces ya para terminar, espérate,
Ajá. Yo les quería proponer algunas claves para cambiar de país pobre a otra clase media. Yo acabo de publicar un libro donde doy unas referencias acerca de lo que debería ser el nuevo contrato social en Venezuela, y ahí yo planteo 6 puntos. El punto fundamental es la clase media como único camino, a expansión y apertura de la clase media como único camino para superación de la pobreza. Porque la gente de la clase media, en su gran mayoría, fueron pobres, o sea, superaron la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un pueblo? Abrir las puertas de la clase media. Yo aspiraría a que los maestros venezolanos todos fuesen clase media, los policías venezolanos fuesen clase media. Bueno, entonces, las claves para pasar de ser un país pobre a otro de clase media es aprender, es unirnos, no esperar regalitos, no echarle la culpa a los otros, convertirnos en personas responsables, matar el reconcomio y guardar los líderes, los próceres históricos, meterlos en el panteón y ver hacia el futuro, y luchar por la libertad personal y colectiva. Estos son como unas claves que yo las hablo mucho y las discuto con las personas de una manera muy sencilla, y yo veo que eso resuena en la gente. O sea, ¿somos bolivarianos verdaderamente? Yo creo que nosotros no somos bolivarianos. En tal caso seríamos posbolivarianos, porque Bolívar dio su pelea, dicen que liberó al país y nos dejó para que nosotros construyéramos una nación. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Construir un país con libertad. Entonces, en tal caso seríamos posbolivarianos y no bolivarianos. La última pregunta que yo hago, y ya me despido, me fui. La última pregunta que yo hago, desastre. La última pregunta que yo hago, se la dejo a la gente, es: ¿no sería un mundo distinto si pudiéramos construir un país donde la posibilidad de acceso a la clase media estuviera abierta para todos? ¿No sería mejor? ¿No sería un país distinto? Esa pregunta yo la dejo ahí, y yo sé que la gente la oye, la procesa y la reflexiona. Creo que este trabajo, esta lucha por la clase media aquí en Venezuela nos va a dar muchas luces, porque es el país donde la clase media está sufriendo más fuertemente, está siendo